alianzas, quiénes pueden sumar sus candidaturas, cuántas candidaturas será que tendremos al final, será candidato Samuel, será candidato Yanine Áñez. Ustedes lo escucharon hace poco a Tuto Quiroga, que dijo que los únicos que no pueden ser candidatos son Evo y Álvaro. Y sobre su propia candidatura dijo, no la confirmo ni la descarto. Y ya habrá tiempo de hablar de postulaciones personales. Estamos con, en este momento, Marcelo Silva. ¿Cómo está, Marcelo? Buenas noches. Un gusto saludarlo, Jorge. Un cordial saludo. ¿El escenario es volátil? La coyuntura, por supuesto, ha cambiado muchísimo en relación al 20 de octubre pasado. Ha dado un giro trascendental. Las potencialidades que tenían algunos candidatos han disminuido, los defectos que tenían otros ahora los pone en ventaja. Es decir, además, un espacio político con una gran orfandad, la que deja Evo Morales. Estamos viviendo el posevismo definitivamente. Creo que las condiciones son absolutamente interesantes y nos van a dar paso a una democracia pactada, con toda certeza, lo cual por supuesto es bueno, porque los bolivianos tendremos que llegar a acuerdos políticos. Muy bien, después de la pausa nos dan los detalles. ¿Usted cree que debiera postularse Yanine Áñez? Es muy difícil decirlo. Yo creo que doña Yanine Áñez, presidente del Estado en este momento, tiene una tarea más importante que pensar en la candidatura, y es todavía manejar por varios meses la nave del Estado. ¿Cree que ella tiene buena imagen? ¿Cree que ella tiene buena imagen? Bueno, hasta ahora lo que ha logrado es importante. Primero, ha estabilizado y pacificado el país. Ese ya es un gran mérito. Y el segundo elemento, ahora habrá que ver cómo maneja la administración pública durante los meses que le toca ejercer la presidencia. Esa también debería ser otra carta de presentación importante. ¿Lo ha sorprendido lo que ha hecho la presidenta? Por supuesto. No deja de ser importante, no deja de ser interesante y no deja de ser altamente eficaz y eficiente. En una semana y media que ella ha estado en el gobierno, ha empezado a dar luces de pacificación, y ahora, a las 3 semanas que ella está ejerciendo la presidencia, casi mes, indudablemente ella asume un papel de un país absolutamente pacificado, o por lo menos en su gran parte. Y creo que además, con algo muy importante, ha electoralizado el ambiente, lo cual era su mandato constitucional. Los bolivianos ya no estamos hablando de bloqueos, ya no estamos hablando de piedras, ya no estamos hablando de palos, ya no estamos hablando de marchas y mucho menos. Estamos hablando de candidatos, estamos hablando de hombres, de nombres, y eso es importante. Bueno, después de la pausa, los detalles. Marcelo, estamos con Marcelo Silva, estamos analizando un poco el tema electoral. Cada día alguien anuncia algún acuerdo, se menciona una posible alianza, se menciona algún binomio, o se menciona que no se hará el binomio. Así que le voy a poner la imagen de los posibles candidatos y le quiero preguntar a Marcelo, ¿usted cuántos cree que van a ser los candidatos finalmente? ¿Los 9 de la anterior vez? ¿Menos que la anterior vez? ¿O de repente más? No, definitivamente van a ser menos, Jorge, van a ser menos, además por los anuncios oficiales que ya han hecho algunos partidos que no van a estar en contienda y más bien lo que van a buscar es aliarse. Concretamente los partidos chiquitos, alrededor de Camacho, parece ser esa la tendencia, Pambol, alguna fracción del PDC, del FRI, el mismo MNR, ¿no? Que en la anterior elección han tenido una votación muy esmirria, casi inexistente, no han llegado ni al 2% de la votación, por lo tanto no les conviene ir y repetir esa votación de manera solitaria. Entonces, qué mejor que un candidato que sí es potable y que podría no solamente salvarles la personería jurídica, sino también darles el chance de tener alguna representación política parlamentaria, que al final es lo que buscan los partidos políticos. Le pregunto, ¿usted cree que puede formarse un valor y una relevancia en los próximos días Waldo Albarracín? Se lo pregunto porque podría llegar necesario por los equilibrios regionales. Por supuesto que sí. Waldo Albarracín debe estar sin duda alguna siendo uno de los líderes, porque lo ha sido indiscutiblemente en el Departamento de La Paz,
a la cabeza del CONADE, que más ofertas políticas debe estar recibiendo en este momento. Tanto por la dicotomía que en este momento se presenta entre los moderados, los políticos, el corte occidental que usted decía, pero también por el otro lado, aquellos que han estado en las calles, que han vivido las movilizaciones y que considerarían que don Waldo Albarracín podría ser una figura, pese a la edad y la trayectoria que tiene, que es indiscutiblemente reconocida, una figura que refresque el escenario político en el ámbito parlamentario, por lo menos. Por lo tanto, es un hombre que creo va a ser muy cotizable en este proceso electoral. Bien, ¿cómo ve a Samuel? ¿Usted cree que Samuel va a ser candidato? Es muy difícil, la posición de Samuel, porque él tiene indiscutiblemente que medir su propio peso específico. No ha estado en la anterior elección del 20 de octubre, lo cual no le permite ver en qué posición electoral realmente está ubicado. Sin embargo, ha terminado muy bien. Primero, ha mostrado, aunque no sea tan apegadito a la verdad, ha mostrado una especie de desprendimiento al no haber podido llegar a algún acuerdo con los demócratas y decir, señores, yo doy un paso al costado y voy a apoyar al candidato que tenga más chance. Eso de alguna manera le ha dado un aire de desprendimiento político que puede ser redituable, pero ¿cuán redituable puede ser si Samuel Doria Medina va solo? También ese es un elemento que es difícil de medir ahora. Especialmente cuando usted tiene al frente figuras que están en la cresta de la ola. El caso de Camacho o el mismo caso de Mesa, que hace pocos meses ha llegado a un 37% electoral, que tal vez no lo repita ahora, pero que indudablemente ha mostrado yo diría, un exitoso desempeño electoral. Le preguntaba por lo de Samuel, por el hecho de que todo el mundo comenta que el tema económico se va a volver muy importante. Entonces, ¿el perfil de Samuel podría coincidir con la necesidad del momento? Mire, Jorge, hay elementos dicotómicos muy importantes que no se pueden soslayar, que vienen después del 20 de octubre y que incluso han estado planteados antes del 20 de octubre. Y ya no está Evo Morales en el escenario político, eso deja un gran vacío, pero no deja de haber dicotomías importantes. Una dicotomía importante es lo viejo contra lo nuevo. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Probablemente hay dos candidaturas anunciadas con mucha fuerza, la de Camacho, no se sabe si va a estar con Pumari, yo creo que eso es un tema simplemente de concretarlo, y la candidatura de Mesa, que sí ha asegurado que va a ir. Esto ya nos demuestra una primera dicotomía, ¿no? La política tradicional, los viejos líderes, los líderes moderados, si usted quiere, versus lo emergente, lo nuevo, lo joven, lo que es completamente ajeno o ha sido ajeno a lo político. Otra dicotomía muy importante, Jorge, es el tema regional, que no se lo puede soslayar. El 20 de octubre y hasta antes, semana antes, 2 semanas antes del 20 de octubre, Santa Cruz ha marcado la agenda política del país. Ya el Cabildo de Santa Cruz le ha dado una directriz política no solo a Santa Cruz, sino a todo el país. El liderazgo básico de las movilizaciones después del 20 de octubre ha estado en Santa Cruz, ha estado a la cabeza del señor Camacho, y hoy tenemos un gobierno que tiene una preeminencia importante de gente del oriente del país, aunque tampoco se puede desconocer el papel de otras regiones. Por lo tanto, seguramente Occidente, más allá del señor Pumari, que podría acompañar a Camacho, buscará también un liderazgo de una enraimbre occidental, pero que indudablemente tenga una visión de país. Esa es otra dicotomía. Y la última dicotomía, que me parece importantísima, es lo moderado, lo institucional, lo democrático, lo partidario, contra la movilización misma, lo corporativo. Es decir, es muy importante ver ahora el papel de los partidos políticos. Los partidos políticos son los que tienen personería, son los que negocian, son los que van a poder presentar candidaturas. Se supone que el partido político tiene trabajado una propuesta de país mucho más importante que, por ejemplo, un movimiento cívico o alguna organización de defensa de la democracia. Esta dicotomía también habrá que verla y habrá que ver cómo se supera. Le doy este dato para finalizar, Jorge. Aquellos candidatos que tengan la mejor capacidad de
estrechar la brecha entre estas dicotomías serán los que mejor posibilidad electoral tengan. Por lo tanto, si alguien quiere ser candidato, tendrá que ver estas dicotomías que son importantes, tendrá que construir una mezcla, una amalgama muy importante entre lo viejo y lo nuevo, entre lo moderado y lo insurgente, entre lo regional y tal vez también entre lo institucional. Camacho, Pumari, Camacho, ¿cómo ve eso? Indudablemente, lo decía en este mismo programa hace una semana, era el momento en que ellos deberían haber anunciado su candidatura. Lo hicieron a los pocos días, creo que al día siguiente, en el sentido de que están en la cresta de la ola. Pero yo le preguntaba por el orden, ¿Camacho, Pumari o Pumari, Camacho? Mire, es muy difícil entender que Luis Fernando Camacho pueda ceder un liderazgo que ha sido muy importante, pero además por el peso específico que tiene el padrón electoral y la fuerza de Santa Cruz. Yo creo que a él le correspondería, por supuesto, la presidencia y Pumari tendría que ser el candidato vicepresidencial, aunque este orden podría variar indiscutiblemente. Habrá que ver cuáles son las características de las alianzas a las cuales puedan llegar también. Eso seguramente determinará el orden, pero claro, Santa Cruz es Santa Cruz y Camacho ha sido el que de alguna manera ha marcado la agenda política después del 20 de octubre pasado. Carlos Mesa con Gustavo Pedraza, porque se mencionan que estuvieran pensando modificar también el binomio. Bueno, por lo que se ha escuchado, no habría esa posibilidad, más bien se están ratificando y se están ratificando las alianzas que están alrededor. Se decía el fin de semana que el FRI habría roto con Carlos Mesa, lo cual se ha desmentido hoy día. Solvo ha manifestado nuevamente su ratificación a la alianza. Sin embargo, hay que hacer algunos ajustes y eso es lo que mantiene tanto el FRI como Solvo, que son los pivotes más importantes de la candidatura de Mesa. Yo creo que esos ajustes no van a estar en el binomio. Yo creo que esos ajustes van a estar fundamentalmente en la representación política. Mesa ahora ya no puede tener la misma posición que tuvo el pasado 20 de octubre, es decir, déjenme a mí, yo corro solo y voy a desechar absolutamente todo lo que no me parezca. Va a tener que llegar a acuerdos políticos y ahí probablemente los acuerdos políticos pasen por ver qué es lo que dice Unidad Nacional, ver qué es lo que dicen algunos otros personajes importantes como don Waldo Albarracín, como don Jorge Quiroga inclusive. Es decir, creo que ahí esa dicotomía va a ser muy importante, pero aparte de ello, de que Mesa necesita el apoyo institucional, político de los actores tradicionales, necesita una renovación y una frescura muy importante. No sé cómo lo trabajará con Solvo, seguramente, que es el partido más interesado de que existan un poco de oxigenación en las listas de candidaturas. Yanine Áñez, Óscar Ortiz, por Demócratas. Bueno, los demócratas tienen básicamente una buena parte del control gubernamental. No nos extrañaría que quieran reproducir esto para 5 años, no solamente en una especie de gobierno transitorio. Habrá que ver mucho cuál es el ámbito de disputa con el señor Camacho. Yanine Áñez y Óscar Ortiz tendrían un peso muy, pero muy nítido regional y se estarían disputando el espacio electoral, yo diría fundamentalmente con Luis Fernando Camacho y con Pumari. El tema básico es si es que van a estorbarse, van a competir entre ellos o van a procurar llegar a una alianza que podría ser explosiva. Es decir, yo vería a los demócratas políticamente jugando de manera más inteligente, probablemente apoyando al binomio de Camacho. Pero no nos olvidemos que los demócratas tienen una estructura partidaria bastante interesante y por eso son gobierno ahora. Es decir, tienen los cuadros necesarios de un partido político, tienen una formación partidaria muy importante y tienen una disciplina partidaria que también es digna de admirar. Ahora, entre Óscar Ortiz y Yanine Áñez, ¿a quién le ve mayores chances electorales? Mire, lo que está haciendo la Presidente es muy importante, pero además algo que no deja de ser también una dicotomía trascendental, aparte del tema generacional, es el tema de género.
Si usted se da cuenta, este es el único nombre de mujer al cual hemos mencionado toda la noche. Y el tema de género también puede ser muy importante si es que la presidenta actual se animase a ser candidata presidencial. Habrá que preguntarle primero a ella y habrá que ver cómo termina su gobierno de transición. Está dando los primeros pasos todavía, con éxitos importantes como el tema de la pacificación, pero el tema de género no deja de ser un tema también importante. Y tener una candidata mujer, después de haber tenido una presidente mujer, me parece que podría ser algo que aventajaría a Yanine Áñez en relación a Óscar Ortiz si supuestamente se daría este vino. Le pregunto, ¿quién cree que va a ser el candidato del MAS? Se menciona que Andrónico Rodríguez podría ser uno, que David Choquehuanca podría ser otro, y en los últimos días se ha mencionado la posibilidad de Luis Arce Catacora. ¿Quién cree que terminará siendo el candidato? Es muy difícil. Primero, el señor Andrónico creo que no cumple los requisitos, la edad mínima, entiendo que no, para 30, tiene 30. Bueno, entonces está sobre el filo. Pero el gran problema es de que si el MAS optara por Andrónico sería un error existencial, porque reduciría al movimiento al socialismo a una expresión muy sectorial, a cocaleros del trópico cochabambino, cuando lo que necesita el movimiento al socialismo es probablemente expandir un poco más alguna figura democrática, alguna figura institucional, una figura que esté mucho más acorde con el contexto, que por supuesto es muy diferente al que se vivía con el expresidente Evo Morales. Yo apostaría, si fuese el caso, por las dos candidaturas que restan. David Choquehuanca ha mostrado una mesura, una moderación, un perfil democrático, no ha sido histriónico cuando ha sido canciller. Y Luis Arce Catacora tiene todavía un gran mérito que habrá que ver si se vuelve de mérito después de las investigaciones y la gestión que se está haciendo, que es haber mantenido una economía estable y con crecimiento. Algunos sectores ya nos están mostrando que esto no era tan real, pero en todo caso también es una figura que raya en lo técnico. Por supuesto que va a ser difícil que ambos quieran asumir una factura altísima. El movimiento al socialismo ha quedado descabezado, ha quedado en un desprestigio muy grande, pero sobre todas las cosas, todavía el movimiento al socialismo tiene que debatir la posibilidad de apagar el WhatsApp y apagar el Twitter, porque los que tienen que tomar las decisiones son aquellos que se han quedado y aquellos que tienen una lectura de la coyuntura que generalmente los que están fuera no la tienen tan acertadamente. He escuchado por ahí que quizá no le gustaría a Evo Morales que Choquehuanca sea el candidato, porque le haría sombra. ¿Qué piensa de eso? Mire, Jorge, esta es una excelente oportunidad para que el movimiento al socialismo aprenda que su vida política no tiene que estar casada a la vida política de Evo Morales. Es importante para el MAS entender que el proceso de cambio es mucho más que Evo Morales. Es importante para el MAS entender que es necesario renovar liderazgos y es necesario echar al olvido, por lo menos por los próximos 5 años, a Evo Morales como actor central, como lo tenía hasta antes del 20 de octubre. Por lo tanto, yo creo, y le reitero, tiene que apagarse el WhatsApp, tiene que tuitearse menos y se tiene que tomar determinaciones en visión de lo que se lee en la coyuntura y no lo que le favorezca o no le favorezca a Evo Morales. Si el MAS va a seguir siendo apéndice de las decisiones o de los beneficios que pueda tener Evo Morales, el MAS está condenado a desaparecer ipso facto, si me permite este término. Si el MAS quiere sobrevivir, es hora de mostrar una cara muy distinta a la que mostró Evo Morales, y es necesario establecer sin duda alguna candidaturas que tengan otro tipo de talante. Mediadores, negociadores, concertadores, democráticos. Eso es lo que está pidiendo la ciudadanía hoy día y ese es el contexto en el cual vivimos. ¿Y un binomio Choquehuanca-Arce?
no dejaría de ser interesante, pero entiendo que, por ejemplo, el exministro de Economía ha solicitado un asilo, se le ha otorgado el asilo, entiendo que está en México, si no estoy mal informado. Por lo tanto, no sé si retornaría de ese asilo que él mismo ha solicitado para entrar a bregar en una candidatura. Por otro lado, no nos olvidemos que él salía de una enfermedad y no sé si el retomar la actividad política y esta vez desde una candidatura que va a ser muy difícil, muy luchada, ya no es el mismo contexto, Jorge, el MAS que, como le dije, va a tener muchos problemas en esta elección por el desprestigio, el descabezamiento, además las cosas que van a empezar a salir sin duda alguna durante esta gestión de gobierno transitorio, pero además pagar una factura de desprestigio que salta. ¿Usted cree que el fenómeno Xi ha sido un fenómeno fugaz o durará? No, era viral, y como todo lo viral tiene su periodo cortísimo. Uno se preguntaría, ¿para qué se necesita a Xi en el escenario electoral si ya tenemos un Luis Fernando Camacho, primero un outsider, ¿no? Es decir, Luis Fernando Camacho no viene de la práctica política, viene de una vida cívica, pero nunca estuvo involucrado en la vida partidaria. Esa era una de las ventajas que tenía Xi cuando aparece y captura ese 8% en la elección del 20 de octubre. Y el segundo elemento es un tema confesional. Luis Fernando Camacho ha metido la Biblia a Palacio de Gobierno. Ha hecho una demostración de poner la Biblia ahí, la ha besado, ha empezado a hacer una demostración indiscutible de un estado confesional. Ante esa figura, que por supuesto es más importante, Xi queda sobrando, queda sin mucho chance. Por eso los partidos políticos y principalmente el PDC lo ha desechado de plano. ¿Quiénes más cree usted que, porque lo dijo al comienzo, que los candidatos que estuvieron participando antes hoy tienen menos peso? ¿A quiénes incluyen eso? Mire, yo creo que de entrada Carlos Mesa va a sufrir una merma importante en esa votación debido a el carácter de apoyo que le dio Santa Cruz. La votación de Santa Cruz fue espectacular para Comunidad Ciudadana. Hoy esa votación, si es que los demócratas van y si Camacho confirma plenamente su candidatura, estará mucho más atenta a esas dos candidaturas que a la candidatura misma de Carlos Mesa. Además, no nos olvidemos que muchos de los votos de Carlos Mesa fueron en función del voto útil. Ese voto útil hoy día prácticamente no existe, la coyuntura es absolutamente distinta. Lo que sí puede jugar a favor de Carlos Mesa es el tema de su moderación. Lo que antes era criticable, para que vea que son coyunturas absolutamente distintas, lo que antes se le criticaba, el que sea moderado, muy tímido, no sea muy belicoso, hoy puede jugar a su favor, teniendo al frente una candidatura como la de Camacho, que es mucho ímpetu, mucha fuerza, que tiene indiscutiblemente la movilización encima. Creo que podría llamar a aquellos sectores que indudablemente quieren 5 años de moderación, de democracia, de acuerdos, de pactos políticos. Otro de los que probablemente esté fuera del escenario político es Xi. No creo que pueda repetir, primero veremos si es candidato y segundo si puede repetir su votación. Y los chiquititos de entrada van a optar por un pacto mayor. Habrá que ver entre esos chiquititos a el gobernador de La Paz, Félix Pazzi, que indudablemente debe tener la intencionalidad de cubrir un poco la orfandad de la votación que ha dejado el movimiento al socialismo. Él ha anunciado esta mañana que no va a ser candidato del MAS, se corría ese rumor, me parece una decisión muy inteligente del gobernador, pero no ha desechado el hecho de acercarse a dirigentes del movimiento al socialismo, de ir detrás de la militancia del movimiento al socialismo, que también le podría dar un peso específico importante. Pero habrá que ver, Jorge, ¿qué va a hacer don Tuto Quiroga? Que también es un líder moderado, que es un hombre que ha sido importantísimo en el proceso de transición política en el país, lo sabemos. Veremos qué es lo que dice don Samuel Doria Medina y por supuesto cuál es la última palabra que tienen los demócratas. La encuesta que se haga, porque todavía no hay encuestas, será de un escenario volátil, es decir, lo que se mida ahora podrá cambiar en un mes. Sí, sin duda alguna, las coyunturas en procesos de transición son muy cambiantes.
yo creo que vamos a tener indiscutiblemente sorpresas o intentos de sorpresas electorales. Habrá que ver cómo se consolidan los frentes, estas dicotomías que yo le decía, cómo las candidaturas que traten de aparecer tengan la capacidad de almacenar, de aglutinar, de cubrir estas dicotomías. Una candidatura muy bien trabajada en el ámbito generacional, muy bien trabajada en el ámbito regional, podrá tener indiscutiblemente más éxito. Y ahí tenemos gente que está agazapada, que está a la espera de algún movimiento, de la consolidación de las candidaturas. Vuelvo a decir, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, que son personas que podrían también convertirse en un momento para el otro en buenas opciones políticas, debido a su experiencia y el otro debido a su persistencia en el ámbito electoral. Habrá que ver, habrá que tener paciencia con el mismo movimiento al socialismo, cómo se presentan las candidaturas, cómo se articula una buena candidatura. Son elementos que todavía pueden darle algún giro al escenario que tenemos, que hasta ahora nos marca más bien la aparición o la reaparición de la democracia pactada. Lo que sí le puedo asegurar es que la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional no tendrá 2/3 de nadie, no tendrá mayoría absoluta de nadie, por lo tanto habrá que llegar a acuerdos políticos, y estos políticos tendrán que aprender a sentarse a negociar desde ahora. Pero además algo importante, Jorge, este proceso electoral va a tener al debate, va a tener programas. Por lo tanto, va a ser muy importante que los candidatos vayan trabajando en esa opción. Ya no va a ser como antes, que no había debates, no había enfrentamiento de ideas, ni mucho menos. Yo creo que ahora todos los candidatos van a debatir, todos los candidatos van a presentar propuestas políticas, y todos los candidatos que tendrán que estar a la altura de responder grandes preguntas como las económicas, sociales y políticas. Le agradezco mucho, Marcelo, por su presencia en No Mentiras. Jorge, para mí un privilegio, un cordial